¿Y si te dijera que algunos de los alimentos que consumes casi todos los días están dañando tu cerebro en silencio? No de forma inmediata. No con dolor. No con una señal clara de alerta. Pero poco a poco, afectando tu memoria, tu concentración y tu capacidad de pensar con claridad. Hoy, más de 55 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de demencia. Y lo más alarmante es que ese número crece cada año. El Alzheimer, la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo ya no son problemas exclusivos de la vejez avanzada. Cada vez aparecen más temprano. Muchas personas creen que esto es solo genética, mala suerte o consecuencia natural de la edad. Pero la ciencia moderna muestra algo inquietante: el cerebro se daña o se protege todos los días, principalmente a través de la alimentación. Lo que comes hoy no solo alimenta tu cuerpo, alimenta, o destruye, tus neuronas. El cerebro es un órgano extremadamente sensible. Representa solo una pequeña parte del peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda la energía del cuerpo. Y cuando recibe nutrientes inadecuados de forma repetida, entra en un estado de inflamación, estrés oxidativo y deterioro progresivo. El problema es que muchos de los alimentos que provocan este daño se venden como normales, cotidianos e incluso inofensivos. Están presentes en desayunos, meriendas, comidas rápidas y productos que forman parte de la rutina de millones de familias. Y aquí está el punto crítico. El daño cerebral no ocurre de un día para otro. Se acumula lentamente, año tras año, hasta que los primeros síntomas aparecen. Olvidos frecuentes. Dificultad para concentrarse. Confusión mental. Cambios de humor. Problemas para encontrar palabras simples. La mayoría ignora estas señales, hasta que el daño ya está avanzado. En este video, voy a mostrarte 5 alimentos que la ciencia asocia directamente con el deterioro cerebral, el aumento del riesgo de demencia, Alzheimer y pérdida de memoria. No para generar miedo, sino para generar conciencia y acción. Mi objetivo aquí es claro: darte información práctica, comprensible y basada en evidencia para que puedas proteger tu cerebro, tu independencia y tu calidad de vida a largo plazo. Si tienes más de 30, 40 o 50 años, este contenido es especialmente importante para ti. Y si cuidas de padres, abuelos o familiares, lo que aprenderás hoy puede marcar una diferencia real en su futuro. Te recomiendo que te quedes hasta el final, porque el último alimento de la lista es uno de los más consumidos y uno de los más subestimados cuando se habla de salud cerebral. Antes de continuar, te invito a algo sencillo pero importante. Si este tipo de contenido te ayuda a cuidar tu salud y la de tu familia, apoya el video con un like y suscríbete al canal. Eso permite que esta información llegue a más personas que también la necesitan. Ahora sí, vamos directo al primer alimento que está dañando el cerebro de millones de personas sin que lo sepan. Alimento número 1 que daña tu cerebro: azúcares refinados y dulces industrializados. Cuando se habla de daño cerebral, muchas personas piensan en drogas, alcohol o traumatismos. Pero existe un agresor silencioso, cotidiano y socialmente aceptado que está directamente relacionado con la pérdida de memoria y el aumento del riesgo de demencia: el azúcar refinado. No estamos hablando solo del azúcar que se añade al café. Hablamos de dulces, refrescos, jugos industrializados, galletas, pasteles, cereales azucarados y una larga lista de productos que forman parte de la rutina diaria de millones de personas. El cerebro funciona gracias a una comunicación precisa entre las neuronas. Para que esta comunicación sea eficiente, el entorno interno del cuerpo necesita estar equilibrado. El exceso de azúcar rompe ese equilibrio. Cada vez que consumes grandes cantidades de azúcar refinado, ocurre un aumento rápido de glucosa en la sangre. Esto obliga al cuerpo a liberar grandes cantidades de insulina. Con el tiempo, este proceso repetido genera resistencia a la insulina, no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. Y aquí surge un concepto clave: resistencia a la insulina cerebral. Estudios científicos han demostrado que el cerebro puede volverse resistente a la insulina de forma muy similar al resto del cuerpo. Cuando esto ocurre, las neuronas tienen dificultad para utilizar la glucosa de manera eficiente, lo que compromete la energía cerebral y acelera el deterioro cognitivo. Por eso, algunos investigadores incluso se refieren al Alzheimer como diabetes tipo 3. Además, el exceso de azúcar alimenta un proceso conocido como inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación no causa dolor inmediato, pero daña lentamente las estructuras cerebrales responsables de la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Otro efecto devastador del azúcar refinado es el aumento del estrés oxidativo. El cerebro es extremadamente vulnerable a los radicales libres. Cuando la dieta es rica en azúcares, la producción de estas moléculas dañinas se dispara, acelerando el envejecimiento cerebral. Con el paso de los años,
Este daño acumulado se traduce en síntomas que muchas personas consideran normales de la edad, pero que en realidad no lo son: olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, confusión mental y lentitud para procesar información. Un error muy común es pensar que solo los dulces visibles causan este problema. En realidad, gran parte del azúcar que daña el cerebro está oculta en productos que se venden como saludables: yogures saborizados, barras de cereal, bebidas energéticas, salsas y productos light. El consumo constante de estos alimentos mantiene al cerebro en un estado permanente de agresión metabólica. Y aquí viene una verdad incómoda. No es necesario ser diabético para que el azúcar dañe el cerebro. Incluso personas con niveles normales de glucosa pueden estar sufriendo inflamación cerebral silenciosa debido al exceso de azúcar en la dieta. La buena noticia es que el cerebro responde positivamente cuando el consumo de azúcar se reduce. Muchas personas reportan mejoras claras en la concentración, la memoria y la claridad mental pocas semanas después de disminuir dulces y productos ultraprocesados. ¿Significa esto que nunca más puedes comer algo dulce? No necesariamente. El problema no es el consumo ocasional, sino la frecuencia diaria y la cantidad acumulada. Una estrategia práctica es empezar eliminando las principales fuentes de azúcar líquida, como refrescos y jugos industrializados, y reducir gradualmente los postres diarios. Sustituirlos por frutas enteras, consumidas con moderación, ya reduce significativamente el impacto negativo. Proteger el cerebro comienza con decisiones simples, pero constantes. Y reducir el azúcar refinado es uno de los pasos más importantes para preservar la memoria a largo plazo. Alimento número 2 que acelera el deterioro cerebral: harinas refinadas y pan blanco. Cuando hablamos de alimentos que dañan el cerebro, muchas personas se sorprenden al ver las harinas refinadas en esta lista. Pan blanco, pastas, galletas saladas, productos de panadería y masas en general suelen ser vistos como alimentos neutros, sin gran impacto en la salud cerebral. Pero la realidad es muy distinta. Las harinas refinadas actúan en el cuerpo de forma muy similar al azúcar puro. Una vez ingeridas, se transforman rápidamente en glucosa, elevando el azúcar en la sangre y provocando una respuesta intensa de insulina. Y, como vimos antes, lo que afecta a la glucosa también afecta directamente al cerebro. El consumo frecuente de harinas refinadas mantiene el cerebro en un estado constante de inestabilidad metabólica. Esto significa que las neuronas reciben energía de forma irregular, con picos y caídas bruscas, lo que compromete su funcionamiento a largo plazo. El cerebro necesita un suministro de energía estable para formar recuerdos, mantener la atención y procesar información. Cuando esa energía llega de forma desorganizada, el rendimiento cognitivo se deteriora. Existe otro problema grave relacionado con las harinas refinadas: la inflamación cerebral. Estas harinas, al perder fibras, vitaminas y minerales durante el proceso industrial, se convierten en alimentos altamente inflamatorios. Su consumo repetido estimula la liberación de sustancias inflamatorias que atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan directamente el tejido cerebral. Con el tiempo, esta inflamación contribuye al encogimiento de áreas del cerebro relacionadas con la memoria, como el hipocampo, una estructura fundamental para el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos. Diversos estudios observacionales han demostrado que dietas ricas en carbohidratos refinados están asociadas a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer, especialmente cuando se combinan con sedentarismo y estrés crónico. Y aquí surge un error muy común. Muchas personas creen que basta con no comer azúcar para proteger el cerebro, pero siguen consumiendo grandes cantidades de pan blanco, pastas y productos hechos con harina refinada. Desde el punto de vista metabólico, el efecto final es muy parecido. Otro punto importante es el impacto de estos alimentos en la microbiota intestinal. El intestino y el cerebro están profundamente conectados a través del llamado eje intestino-cerebro. Una dieta rica en harinas refinadas altera el equilibrio de bacterias intestinales, favoreciendo microorganismos asociados a inflamación y producción de toxinas. Estas toxinas pueden alcanzar el cerebro y afectar funciones cognitivas, estado de ánimo y memoria. Por eso, personas con dietas ricas en harinas refinadas suelen reportar niebla mental, dificultad para concentrarse y fatiga mental. Además, las harinas refinadas no generan saciedad duradera. Esto lleva a comer más cantidad y con mayor frecuencia, perpetuando el ciclo de picos de glucosa y daño cerebral. Con el paso de los años, este patrón alimentario puede parecer inofensivo, pero sus efectos son acumulativos. El cerebro no se daña de golpe. Se desgasta lentamente, hasta que los síntomas se vuelven evidentes. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? El primer paso es reducir el consumo de productos hechos con harina blanca, pan común, galletas, pastas tradicionales y productos de panadería industrial. No se trata de eliminación radical inmediata,
sino de reducción consciente. Cuando sea posible, sustituir por versiones integrales reales, ricas en fibra, o por alimentos naturalmente menos procesados, como legumbres, vegetales y fuentes adecuadas de proteína. Estas opciones generan una respuesta glicémica más estable y menos agresiva para el cerebro. Otro ajuste importante es observar cómo te sientes después de consumir estos alimentos. Muchas personas notan somnolencia, dificultad para pensar o falta de concentración tras comidas ricas en harinas refinadas. Estas son señales que el cuerpo envía y que no deben ser ignoradas. Proteger la memoria y la salud cerebral no es solo cuestión de suplementos o ejercicios mentales. Empieza en el plato, todos los días, con decisiones aparentemente simples. Reducir harinas refinadas es uno de los pasos más eficaces para desacelerar el envejecimiento cerebral y preservar la claridad mental con el paso de los años. Alimento número 3 que daña las neuronas: aceites vegetales industriales. Este es uno de los factores más subestimados cuando se habla de salud cerebral. Muchas personas creen que están cuidando su salud al utilizar aceites vegetales industriales en su día a día. Sin embargo, la evidencia científica muestra que estos aceites pueden ser altamente perjudiciales para el cerebro, especialmente cuando se consumen de forma continua durante años. Hablamos de aceites como el de soja, maíz, girasol, canola y mezclas vegetales refinadas, muy presentes en frituras, alimentos ultraprocesados y también en preparaciones caseras. El principal problema de estos aceites no es solo su contenido calórico, sino su estructura química altamente inestable. Los aceites vegetales industriales son ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 6. En pequeñas cantidades, el omega 6 es necesario para el organismo. Pero en exceso, como ocurre en la alimentación moderna, se convierte en un potente detonante de inflamación crónica. Y el cerebro es uno de los órganos más vulnerables a este proceso. El tejido cerebral está compuesto en gran parte por grasa. Esto significa que la calidad de las grasas que consumes influye directamente en la estructura de las membranas neuronales. Cuando estas membranas se forman con grasas inflamatorias e inestables, la comunicación entre las neuronas se vuelve menos eficiente. Además, estos aceites son extremadamente sensibles al calor. Cuando se utilizan para freír o cocinar a altas temperaturas, se oxidan con facilidad y generan compuestos tóxicos que atraviesan la barrera hematoencefálica, causando estrés oxidativo directo en el cerebro. Este estrés oxidativo daña las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía dentro de las células cerebrales. Neuronas con mitocondrias dañadas funcionan peor, producen menos energía y mueren más rápido. Con el paso del tiempo, este daño acumulativo se asocia a pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Otro aspecto poco conocido es el efecto de estos aceites sobre la flexibilidad de las membranas celulares. Membranas rígidas dificultan la entrada de nutrientes y la eliminación de residuos tóxicos, creando un ambiente propicio para el deterioro neuronal. Muchas personas consumen estos aceites sin darse cuenta. No solo están presentes en frituras, sino también en pan industrial, galletas, snacks, salsas listas y comidas congeladas. Incluso quienes casi no cocinan en casa pueden estar ingiriendo grandes cantidades diariamente. Existe también una relación clara entre estos aceites y la inflamación sistémica. Cuando el cuerpo vive en un estado inflamatorio constante, el cerebro inevitablemente se ve afectado. La inflamación crónica está estrechamente ligada al envejecimiento cerebral acelerado. Un error común es pensar que, por venir de plantas, estos aceites son automáticamente saludables. El proceso industrial altera completamente su estructura original, convirtiéndolos en algo muy diferente de las grasas naturales. La buena noticia es que el cerebro responde de manera positiva cuando se reduce el consumo de estos aceites. Al sustituirlos por grasas más estables, como el aceite de oliva, la mantequilla de buena calidad o el aceite de coco en usos específicos, muchas personas notan mejoras en la claridad mental, el enfoque y el bienestar general. Estas grasas son más resistentes al calor, generan menos compuestos tóxicos y ofrecen un soporte más adecuado para la estructura de las neuronas. No se trata de eliminar todas las grasas, sino de elegir mejor. Pequeños cambios mantenidos en el tiempo pueden reducir significativamente la carga inflamatoria que afecta al cerebro día tras día. El consumo frecuente de harinas refinadas mantiene el cerebro en un estado constante de inestabilidad metabólica. Esto significa que las neuronas reciben energía de forma irregular, con picos y caídas bruscas, lo que compromete su funcionamiento a largo plazo. El cerebro necesita un suministro de energía estable para formar recuerdos, mantener la atención y procesar información. Cuando esa energía llega de forma desorganizada, el rendimiento cognitivo se deteriora. Existe otro problema grave relacionado con las harinas refinadas, la inflamación cerebral.
Estas harinas, al perder fibras, vitaminas y minerales durante el proceso industrial, se convierten en alimentos altamente inflamatorios. Su consumo repetido estimula la liberación de sustancias inflamatorias que atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan directamente el tejido cerebral. Con el tiempo, esta inflamación contribuye al encogimiento de áreas del cerebro relacionadas con la memoria, como el hipocampo, una estructura fundamental para el aprendizaje y la formación de nuevos recuerdos. Diversos estudios observacionales han demostrado que dietas ricas en carbohidratos refinados están asociadas a un mayor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y Alzheimer, especialmente cuando se combinan con sedentarismo y estrés crónico. Y aquí surge un error muy común. Muchas personas creen que basta con no comer azúcar para proteger el cerebro, pero siguen consumiendo grandes cantidades de pan blanco, pastas y productos hechos con harina refinada. Desde el punto de vista metabólico, el efecto final es muy parecido. Otro punto importante es el impacto de estos alimentos en la microbiota intestinal. El intestino y el cerebro están profundamente conectados a través del llamado eje intestino-cerebro. Una dieta rica en harinas refinadas altera el equilibrio de bacterias intestinales, favoreciendo microorganismos asociados a inflamación y producción de toxinas. Estas toxinas pueden alcanzar el cerebro y afectar funciones cognitivas, estado de ánimo y memoria. Por eso, personas con dietas ricas en harinas refinadas suelen reportar niebla mental, dificultad para concentrarse y fatiga mental. Además, las harinas refinadas no generan saciedad duradera. Esto lleva a comer más cantidad y con mayor frecuencia, perpetuando el ciclo de picos de glucosa y daño cerebral. Con el paso de los años, este patrón alimentario puede parecer inofensivo, pero sus efectos son acumulativos. El cerebro no se daña de golpe. Se desgasta lentamente, hasta que los síntomas se vuelven evidentes. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? El primer paso es reducir el consumo de productos hechos con harina blanca, pan común, galletas, pastas tradicionales y productos de panadería industrial. No se trata de eliminación radical inmediata, sino de reducción consciente. Cuando sea posible, sustituir por versiones integrales reales, ricas en fibra, o por alimentos naturalmente menos procesados, como legumbres, vegetales y fuentes adecuadas de proteína. Estas opciones generan una respuesta glicémica más estable y menos agresiva para el cerebro. Otro ajuste importante es observar cómo te sientes después de consumir estos alimentos. Muchas personas notan somnolencia, dificultad para pensar o falta de concentración tras comidas ricas en harinas refinadas. Estas son señales que el cuerpo envía y que no deben ser ignoradas. Proteger la memoria y la salud cerebral no es solo cuestión de suplementos o ejercicios mentales. Empieza en el plato, todos los días, con decisiones aparentemente simples. Reducir harinas refinadas es uno de los pasos más eficaces para desacelerar el envejecimiento cerebral y preservar la claridad mental con el paso de los años. Alimento número 3 que daña las neuronas: aceites vegetales industriales. Este es uno de los factores más subestimados cuando se habla de salud cerebral. Muchas personas creen que están cuidando su salud al utilizar aceites vegetales industriales en su día a día. Sin embargo, la evidencia científica muestra que estos aceites pueden ser altamente perjudiciales para el cerebro, especialmente cuando se consumen de forma continua durante años. Hablamos de aceites como el de soja, maíz, girasol, canola y mezclas vegetales refinadas, muy presentes en frituras, alimentos ultraprocesados y también en preparaciones caseras. El principal problema de estos aceites no es solo su contenido calórico, sino su estructura química altamente inestable. Los aceites vegetales industriales son ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega 6. En pequeñas cantidades, el omega 6 es necesario para el organismo. Pero en exceso, como ocurre en la alimentación moderna, se convierte en un potente detonante de inflamación crónica. Y el cerebro es uno de los órganos más vulnerables a este proceso. El tejido cerebral está compuesto en gran parte por grasa. Esto significa que la calidad de las grasas que consumes influye directamente en la estructura de las membranas neuronales. Cuando estas membranas se forman con grasas inflamatorias e inestables, la comunicación entre las neuronas se vuelve menos eficiente. Además, estos aceites son extremadamente sensibles al calor. Cuando se utilizan para freír o cocinar a altas temperaturas, se oxidan con facilidad y generan compuestos tóxicos que atraviesan la barrera hematoencefálica, causando estrés oxidativo directo en el cerebro. Este estrés oxidativo daña las mitocondrias, que son las encargadas de producir energía dentro de las células cerebrales. Neuronas con mitocondrias dañadas funcionan peor, producen menos energía y mueren más rápido. Con el paso del tiempo, este daño acumulativo se asocia a pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.
Otro aspecto poco conocido es el efecto de estos aceites sobre la flexibilidad de las membranas celulares. Membranas rígidas dificultan la entrada de nutrientes y la eliminación de residuos tóxicos, creando un ambiente propicio para el deterioro neuronal. Muchas personas consumen estos aceites sin darse cuenta. No solo están presentes en frituras, sino también en pan industrial, galletas, snacks, salsas listas y comidas congeladas. Incluso quienes casi no cocinan en casa pueden estar ingiriendo grandes cantidades diariamente. Existe también una relación clara entre estos aceites y la inflamación sistémica. Cuando el cuerpo vive en un estado inflamatorio constante, el cerebro inevitablemente se ve afectado. La inflamación crónica está estrechamente ligada al envejecimiento cerebral acelerado. Un error común es pensar que, por venir de plantas, estos aceites son automáticamente saludables. El proceso industrial altera completamente su estructura original, convirtiéndolos en algo muy diferente de las grasas naturales. La buena noticia es que el cerebro responde de manera positiva cuando se reduce el consumo de estos aceites. Al sustituirlos por grasas más estables, como el aceite de oliva, la mantequilla de buena calidad o el aceite de coco en usos específicos, muchas personas notan mejoras en la claridad mental, el enfoque y el bienestar general. Estas grasas son más resistentes al calor, generan menos compuestos tóxicos y ofrecen un soporte más adecuado para la estructura de las neuronas. No se trata de eliminar todas las grasas, sino de elegir mejor. Pequeños cambios mantenidos en el tiempo pueden reducir significativamente la carga inflamatoria que afecta al cerebro día tras día. Cuidar del cerebro también es cuidar del coracao, porque ambos están profundamente conectados. Después de todo lo que hemos visto en este video, hay algo que debe quedar muy claro. La salud del cerebro no depende solo de la genética, ni del paso del tiempo, ni de la suerte. Depende, en gran parte, de las decisiones diarias que repetimos durante años. La demencia, el Alzheimer y la pérdida de memoria no aparecen de un día para otro. Son el resultado de pequeños daños acumulados, muchas veces silenciosos, provocados por alimentos que la sociedad ha normalizado como inofensivos. A lo largo de este video, analizamos 5 alimentos que afectan directamente la estructura y el funcionamiento del cerebro. No porque sean venenos inmediatos, sino porque erosionan lentamente la capacidad cerebral, debilitando neuronas, conexiones y sistemas de protección natural. El problema no es consumir uno de estos alimentos una vez. El verdadero riesgo está en el consumo constante, automático y sin conciencia. Cada vez que el cerebro se expone a inflamación crónica, a picos de azúcar, a grasas dañinas o a sustancias que alteran la comunicación neuronal, pierde un poco de su capacidad de adaptarse, aprender y recordar. Y el cerebro no avisa con dolor. Primero aparecen pequeñas señales, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, cansancio mental, confusión leve, cambios de humor. Muchos las ignoran, pensando que son normales. Pero no siempre lo son. El cerebro tiene una capacidad increíble de regeneración y adaptación, especialmente cuando recibe los nutrientes correctos y se libera de cargas innecesarias. Cambiar la alimentación no es un castigo, es una forma de protección a largo plazo. Cuidar el cerebro es cuidar la independencia, la memoria de los momentos importantes, la capacidad de reconocer a las personas que amamos y de tomar decisiones con claridad. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Cada alimento que eliges puede ser un aliado o un agresor silencioso. Y cuanto antes tomes decisiones más inteligentes, mayores serán las probabilidades de llegar a la vejez con lucidez mental, autonomía y calidad de vida. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. El cerebro responde positivamente a cambios incluso después de años de malos hábitos. Pequeños ajustes sostenidos generan grandes resultados con el tiempo. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo proteger tu cerebro, deja tu like ahora mismo, eso apoya mucho al canal y permite que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos, porque aquí hablamos de salud real, prevención y decisiones que pueden cambiar tu futuro. Y antes de irte, te recomiendo ver otro video que está aquí en el canal, donde profundizamos aún más en cómo fortalecer la memoria y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas de forma natural. Ese contenido puede ayudarte mucho en este momento. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por cuidar tu salud y la de tu familia.